Bien, y para acabar este tema 14, vamos a ver hoy la última parte, que es qué ocurre en el mundo islámico en la segunda mitad del siglo XX. ¿Vale? Veréis que hemos hablado de Asia y de África, pero que apenas nos hemos referido a los países de mayoría islámica. Y eso es porque se suele tratar como una realidad aparte, ¿no? Son países que abarcan, o sea, el Próximo Oriente, el Próximo y Medio Oriente, el norte de África, etcétera. Están repartidos entre esos dos continentes, fundamentalmente, y se suelen tratar como una entidad geográfica aparte. Así que vamos con ello. Así que bueno, ahí lo que tenéis en la imagen es una protesta en Irán en los años 70 a favor del Ayatollah Khomeini, poco antes de que sea derrocado el régimen del Shah de Persia y se instaure el nuevo gobierno ayatolá, ¿vale? Es lo que se conoció como la Revolución Islámica de 1979, que ya hablaremos de ella por la importancia que tuvo en todo el mundo islámico, ¿vale? Bueno, antes de empezar, hay unos conceptos básicos, pero que muchas veces se utilizan confundiéndose, y es el concepto de Islam, musulmán y árabe, ¿vale? No son lo mismo. El Islam ya sabéis que es la religión, ¿no? La religión basada en la fe del profeta Mahoma, la creencia de un Dios único, que es Alá, etcétera, ¿vale? Que empezó en la Edad Media, en el siglo VII después de Cristo. Musulmán es el que profesa esa fe, independientemente de su nacionalidad, de su raza, etcétera. Es decir, puede ser musulmán un marroquí, un francés, quien sea, ¿vale? Musulmán es aquel que cree en el Islam. Y árabe es aquel que, bueno, podría utilizarse a día de hoy para hablar de aquel que tiene la nacionalidad árabe, ¿no? De Arabia Saudí, pero en un sentido más amplio, árabe es todo aquel que pertenece a la etnia árabe, ¿no? Que es una etnia dentro del tronco semita. Entonces, la mayoría de los países musulmanes, bueno, gran parte, mejor dicho, gran parte de los países musulmanes predomina en ellos la etnia árabe. Por eso muchas veces se confunde, perdón, el término musulmán con árabe, pero no es lo mismo, ¿vale? Hay, eh, hay árabes que son musulmanes y árabes que no son musulmanes, del mismo modo que hay musulmanes árabes, hay musulmanes magrebíes, hay musulmanes turcos, musulmanes kurdos, que son diferentes etnias, ¿vale? Iraníes, etcétera. Pero bueno, dicho esto, se suele utilizar el término panarabismo para hablar de un movimiento político que defendía la unidad de todos los países árabes, basándose en los elementos laicos. Y es un movimiento que tuvo mucha fuerza después de la descolonización en países como Egipto, países como Siria, Irak, etcétera, donde la etnia mayoritaria eran los árabes, y otros en los que no necesariamente lo era, pero sí que estaban vinculados a esa cultura árabe, pues basada en elementos como la lengua, ¿vale? Aunque la etnia mayoritaria no fuera la de los árabes, sí que, en fin, todo ese tronco común basado en la lengua, etcétera, pues buscaban una unidad nacional en torno a ello, o al menos una unión de diferentes estados basados en esa idea y en elementos laicos, no en la religión, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, esto fue defendido por líderes como Nasser, o en fin, o por gobiernos como el de Saddam Hussein en Irak, pero que acabaron cayendo en el fracaso después de los años 60 debido a los conflictos que hubo dentro del mundo árabe, entre las diferentes naciones y sobre todo al auge del islamismo integrista a raíz de la revolución islámica de Irán y otros fenómenos desde la década de los 70. Esto nos lleva al panislamismo, que es algo parecido, pero muy diferente en el sentido de que defiende la unión de todos estos países, que mayoritariamente son los mismos, pero en defensa de la fe islámica. Ya no tanto en cuanto a elementos identitarios del pueblo árabe, sino más bien de la fe, ¿vale? Y fue potenciado después de la revolución iraní, aunque hay que decir que dentro del mundo islámico hay tanto chiíes como suníes, los iraníes mayoritariamente son chiíes, ¿vale? Y por tanto tampoco hay una unidad dentro de ellos, ¿no? Así que es un mundo bastante complejo, aunque muchas veces desde Occidente se simplifique como el mundo islámico y ahí está, ¿no? Como veis hay mucha diversidad de etnias, de culturas e incluso de corrientes religiosas, ¿vale? Eso que veis ahí son los colores del movimiento panárabe, ¿vale?
el rojo, el negro, el verde y el blanco, que parece ser que se utilizaron por primera vez en la revuelta árabe que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, quizá os suene por Lores de Arabia, y que luego pues influyeron mucho en la adopción de esos mismos colores por los diferentes países que se consideraban panarabistas, ¿vale? El verde, por otra parte, es el color tradicional del Islam, con lo cual es muy habitual que aparezca en todos los países de mayoría islámica. Dicho esto, vamos a centrarnos primero en la descolonización del Magreb. El Magreb, como supongo que sabréis, es lo que se conoce como la zona del norte de África, ¿vale? Que es una zona de mayoría islámica, la zona al norte del Sáhara, exceptuando Egipto, que se considera más vinculado, pues eso, al Próximo Oriente, ¿vale? Y al mundo árabe. El Magreb lo comprenden, por tanto, los países de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, ¿vale? Y en ocasiones se incluyen también algunos como Mauritania o el Sáhara, aunque bueno, no hay tantas, hay más discrepancias en ello, ¿no? Bueno, Libia fue el primero de estos países en independizarse, perdón, en realidad el primer país en independizarse fue Egipto, aunque siguió manteniendo una cierta dependencia respecto al Reino Unido. El primero que se descoloniza de forma total va a ser Libia después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez derrotada Italia, empiezan los preparativos para la independencia de Libia, que la obtendrá finalmente en 1951. De este país destacar también que, bueno, que en la década de los 80 llega al poder Muammar el Gaddafi, que instauran una dictadura que mezcla elementos islámicos y socialistas vinculada al bloque soviético, y que, bueno, las relaciones entre Libia y Estados Unidos y el bloque occidental van a ser muy malas, aunque va a haber muchos vaivenes hasta el derrocamiento de Gaddafi en la pasada década, ¿vale? Bueno, respecto a Marruecos y Túnez, estos dos obtienen su independencia respecto a sus respectivas metrópolis, es decir, Francia, y en el caso de Marruecos una parte era de España, cuando la conceden en 1956, tras muchas protestas y una cierta resistencia por parte de Francia y de España. Al final se pacta esa independencia, ¿no? En el caso de Marruecos se crea una monarquía con Mohamed V, que sigue existiendo a día de hoy con sus herederos, ¿vale? El caso del Sáhara Occidental tardará más en obtener la independencia, será después de la Marcha Verde del príncipe Hassan, cuando España, debido a los problemas que tenía la dictadura franquista en ese último año, con Franco ya enfermo, Carrero Blanco asumiendo la presidencia y con una oposición creciente, pues para quitarse el problema del medio decide conceder de forma chapucera la independencia del Sáhara Occidental, y rápidamente este territorio, el antiguo Sáhara español, caerá en manos de Marruecos, que será invadido por Marruecos después, y también habrá un conflicto entre Marruecos y Mauritania por el dominio del Sáhara, que realmente nunca ha tenido una independencia real. En el caso de Argelia, aquí es donde más problemas va a dar la descolonización de un territorio, dado que si bien en Marruecos, en Túnez o en Libia fueron ejemplos de independencias pactadas, Argelia va a ser un caso bien diferente y va a ser el caso más violento de las descolonizaciones del Magreb. Y este caso incluso va a conmocionar mucho a la propia metrópoli, a Francia, donde se van a producir cambios muy importantes. De hecho, la Cuarta República Francesa caerá en parte debido al problema de la guerra de Argelia. Y es que en Argelia había muchos colonos franceses que se habían establecido ahí desde tiempo atrás, ¿vale? Los llamados pieds noirs o pies negros, que se habían establecido ahí desde mucho tiempo atrás, y que consideraban que Argelia era tan francesa como podía ser Normandía, por poner un ejemplo, ¿no? Y que por tanto no estaban de acuerdo con la independencia que reclamaba la mayoría de musulmanes del territorio. Tened en cuenta que estos colonos eran una minoría, pero una minoría amplia. O sea, se habla de aproximadamente 1 millón de colonos franceses. Así que, bueno, cuando empiezan estas protestas, va a haber una gran represión por parte del gobierno argelino, dominado por estos pieds noirs y por la propia metrópoli, por Francia, que consideraba que Argelia era por derecho un territorio más de Francia, como pudiera ser Córcega, digamos, ¿no? Y el Frente de Liberación Nacional, el FNL, de Ben Bella, inicia una gran guerra, contra las tropas francesas, que va a durar mucho en el tiempo, como veis, va a desgastar mucho la metrópoli, hasta que Charles de Gaulle
inicia las negociaciones y reconoce la independencia en el año 62. El nuevo presidente de la República Francesa, recién proclamada la Quinta República Francesa, concede la independencia a Argelia, que sigue manteniendo ciertos vínculos con la metrópoli, pero ya es un estado independiente a partir de entonces. En Egipto, por su parte, ahora abandonando un poco el ámbito del Magreb, que ya digo que Egipto, aunque es parte del norte de África, se considera más parte del mundo árabe, del Oriente Próximo. Bueno, Egipto se convierte en un estado independiente desde mucho tiempo atrás, desde el 22, aunque la monarquía egipcia va a seguir estando bajo la influencia del Reino Unido, ¿vale? Hasta que, bueno, está incompleto eso, perdón, pone que que la revolución de 1952 pone fin a la monarquía del rey Farouk, que era casi un títere del Reino Unido. El nuevo presidente Nasser, esto lo vimos ya con la Guerra Fría, si recordáis, la crisis de Suez, y aplica un programa nacionalista socialista cercano al bloque soviético y nacionaliza el canal de Suez, que hasta ese momento estaba dominado por franceses y británicos. Ya sabéis que eso provocó la intervención militar del Reino Unido, de Francia y también del Estado de Israel, como luego veremos, que ante la presión internacional, ante la amenaza de la Unión Soviética e incluso ante la retirada de apoyo de Estados Unidos, la presión de la ONU, etcétera, se ven obligados a retirar a sus tropas que habían recuperado el control de Suez y reconocer a Egipto como soberano en la zona, ¿vale? Nasser, además, bueno, hizo toda una serie de reformas que modernizaron Egipto, estuvo mucho tiempo en el poder, mezcló elementos democráticos con algo autoritarios en su gobierno, ¿vale? Y fue un gran defensor del panarabismo, de esa idea de la unión de los pueblos árabes en torno a ideas laicas, ¿vale? E incluso con cierto carácter socialista. Fue un personaje muy influyente en el mundo árabe y en la descolonización. Fue una de las grandes figuras del movimiento de los países no alineados y tuvo un gran peso, pues, en lo que luego pasó, pues, en territorios como, como Siria, como Irak, etcétera. E incluso fue el gran opositor frente al Estado de Israel hasta los acuerdos de Camp David. Fue Egipto el que más se opuso a la ocupación israelí de Palestina, ¿no? Y fue el que más rechazó al Estado de Israel, que luego lo veremos cuando veamos el conflicto árabe-israelí. En el caso de Siria y Líbano, bueno, Siria desde su independencia durante la Segunda Guerra Mundial tuvo gobiernos de tipo panarabista con buenas relaciones con Irak y con Egipto, generalmente enfrentados a Israel y cercanos a la órbita soviética, y de hecho es el caso de Al-Assad en Siria. El actual gobierno que hay ha sido muy cercano a Putin, a Rusia, y ya sabéis que Siria vive desde hace casi una década ya la peor guerra de su historia y una de las más crueles que se han vivido en Oriente Medio, la guerra civil siria, ¿no? Con todos los problemas que causó en la década anterior y que sigue todavía en marcha. Bueno, por otra parte estaría el Líbano, en la que, bueno, hubo fuertes tensiones entre los grupos religiosos que formaban el Líbano, de la minoría cristiana, pero que tenía bastante fuerza, y también la mayoría musulmana, que se enfrentaron a una larga guerra civil entre el año 75 y el año 90, con lo cual ha sido una región muy inestable, donde también se refugiaron muchos palestinos que huyeron después de la ocupación de Israel de parte de su territorio. Israel le declaró la guerra también, o sea que el Líbano ha sido una región muy convulsa en el siglo XX. A día de hoy ha prosperado bastante más, y digamos que dentro de lo convulsa que es la situación de Oriente Próximo, es uno de los países que cuenta con una situación un poco más estable, igual que Jordania, ¿vale?, que se independizó también después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de la península arábiga, pues bueno, lo que ocurrió es que después de que cayera el Imperio Turco en la Primera Guerra Mundial, aquí se crearon una serie de monarquías teocráticas, como es el caso de la monarquía saudí, ¿vale?, o los Emiratos Árabes Unidos, que se enriquecieron mucho por la venta de petróleo a Occidente. Son gobiernos, como ya digo, monarquías absolutistas, en las que la población tiene muchos menos derechos, ya no solo que en Occidente, sino que en muchos países del entorno islámico. Son países de mayoría suní. De hecho, Arabia Saudí de alguna forma lidera el islamismo suní, mientras que Irán lidera la visión integrista del islamismo chií, ¿vale?
Y, en fin, bueno, ahí como veis en la imagen, ahí veis la imagen de Dubái, pues es lo que representa, ¿no? Países muy desarrollados económicamente, en los que la riqueza se concentra en manos de unos pocos, ¿no? Los famosos jeques, etcétera, muy occidentalizados para algunas cosas, pero también muy integristas para otras y con un control de la población muy grande, ¿no? Son dictaduras religiosas, lo que se podrían considerar, ¿no? ¿Cuál es el activo de estos países? El principal activo obviamente es el petróleo, ¿no? Están situados en la península arábiga, cerca del Mar Rojo, donde se encuentran las mayores reservas de petróleo del mundo. Y bueno, ahí tenéis una caricatura en la que se ve como Arabia Saudí ha amenazado a los diferentes presidentes que ha habido en Estados Unidos, en la Unión Soviética, ¿no? Con cortarles el grifo del petróleo si les atacaban, ¿no? Con lo cual son aliados estratégicos y eso oculta pues todo las largas dictaduras que ha habido ahí, ¿no? Al sur de la península arábiga, sin embargo, hay países con menos recursos, como es el caso de Yemen o Omán, mucho más pobres y, como hemos visto en el caso de Yemen, frecuentemente atacados por su vecino, Arabia Saudí. Bueno, en el caso de Irak, Irak se independiza desde en los años 30, en 1926 empieza su independencia, que culmina en el 30. Fue uno de los países más prósperos de la zona debido a las reservas de petróleo. Saddam Hussein, que lo tenéis ahí en la imagen, creó una dictadura de tipo laico que en un primer momento contó con el apoyo de Estados Unidos, pese al carácter socialista que pudiera tener esta república debido en fin, a que servía para hacer contrapeso al Estado iraní, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esa larga dictadura que crea Saddam Hussein, que en cierto punto modernizó Irak, pero desde una visión autoritaria, ¿vale? Bueno, Irak fue devastado desde las décadas de los 80 por sucesivas guerras, como fue el caso de la guerra contra Irán, ¿vale? Contra el régimen ayatolá de Irán, en la que teóricamente Estados Unidos apoyó a Irak, aunque en secreto vendió armas a Irán, que fue un auténtico escándalo porque se supone que era su enemigo. Ya lo vimos cuando hablé de la Guerra Fría. También la posterior invasión de Irak del estado de Kuwait, que controlaba el Golfo Pérsico, que fue respondido por Estados Unidos, por Rusia y por un montón de países declarándole la guerra a Irak, en lo que se llamó la Primera Guerra del Golfo, que inauguró en los años 90. Eso destrozó a Irak y sobre todo lo destrozó desde el año 2003, la llamada Guerra de Irak o Segunda Guerra del Golfo, con la ocupación estadounidense que duró hasta 2011 y que, en fin, acabó con la dictadura de Saddam Hussein, pero debilitó muchísimo a Irak y a día de hoy es una potencia muy debilitada dentro del Oriente Próximo, ¿no? Además luego, pues en fin, con la dictadura o sea, lo diré, con el grupo integrista del ISIS, con la proclamación del Estado Islámico en el contexto de la guerra de Siria, pues el Estado Islámico se hizo se hizo dueño de parte del norte de Irak y eso desgastó aún más a un país que ha sufrido mucho, ¿no? Y en el caso de Irán, con N, ¿vale? Irán se independizó en 1941, se creó una monarquía laica y autoritaria, eso sí, una dictadura, bajo el régimen del Shah Reza Pahlavi, ¿vale? Es lo que se conocía como el gobierno de Persia, ¿vale? Irán es la antigua Persia, del mismo modo que Irak es la antigua Mesopotamia. Bueno, pues este gobierno del Shah fue despótico, fue autoritario, pero permitió occidentalizar mucho a Irán, convertirlo en uno de los países más modernos, digamos, más occidentales que había en este territorio, y eso fue un cóctel explosivo que hizo que, bueno, además el régimen del Shah estaba apoyado por Estados Unidos y por el bloque capitalista. Esto hizo que el descontento de la población por la corrupción, por la tiranía del gobierno del Shah y por la intromisión constante de norteamericanos y otros países en los asuntos internos de Irán, pues se movilizara a favor de un movimiento que mezclaba elementos nacionalistas, es decir, de recuperación de la identidad nacional de Irán, junto con elementos integristas islámicos radicales, que es dentro del islamismo chií, que preconizaba el que tenéis ahí en la imagen, el Ayatollah Khomeini. ¿Qué ocurrió? Que en 1979 triunfa esta revolución, la revolución islámica o revolución iraní. El Shah tiene que huir del país, se crea una dictadura religiosa
basada en el integrismo islamista con Khomeini, y así le ha ido a Irán desde entonces. Islam dejó de ser un país moderno, se ha convertido en un país integrista en el que, como sabéis, pues las mujeres están obligadas a llevar el velo, la Sharia o la ley islámica es la que determina cuál es la actuación del país, y en fin, se ha retrocedido muchísimo en esos aspectos y se ha reemplazado prácticamente una dictadura por otra, una dictadura occidental por una dictadura integrista religiosa, ¿no? Y bueno, Irán ha sido desde entonces una de las bestias negras para la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Siempre ha sido como uno de los rivales desde ese momento, ¿no? Incluso hasta en la actualidad. Ha habido momentos en los que han mejorado un poco las relaciones, pero siempre han sido tensas. Y por último vamos a ver en este punto algo que es crucial y que se ha mantenido hasta el día de hoy, que es el conflicto árabe-israelí o también el conflicto palestino-israelí, ¿vale? Y todo empieza con la proclamación del Estado de Israel. Bueno, con la declaración de Balfour en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña se muestra a favor de que en esos territorios que iba a dominar de forma implícita en fin, después de derrotar al Imperio Otomano, se creara un territorio de mayoría judía basándose en reivindicaciones históricas y bíblicas, incluso haciendo referencia al antiguo Estado de Israel, a la monarquía del rey David, etcétera. Pues se muestra favorable a que los judíos vean el sionismo, que es ese movimiento judío que buscaba crear su propio Estado, de acuerdo a reivindicaciones basadas en la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, etcétera, pues pueda el pueblo hebreo tener su propio Estado en Oriente Próximo. ¿Cuál es el problema? Pues que en esa zona estaba Palestina. Y los judíos palestinos, bueno, la declaración de Balfour hizo que hubiera una gran oleada migratoria hacia esos territorios con la aspiración de crear su propio Estado. Más aún cuando en el periodo de entreguerras, pues la Alemania de Hitler, etcétera, promovieron toda aquella persecución que se vio contra los judíos, que ya vimos en detalle, pues eso hizo que muchos migraran hacia esta región. Y por tanto, en Palestina cada vez hubiera más migrantes hebreos, ¿vale? Judíos. Y lo que ocurrió es que después de la Segunda Guerra Mundial, después del desastre del Holocausto y con la gran sensibilización que hubo a favor de la comunidad judía en Occidente, pues la ONU propusiera dividir Palestina en dos estados, ante lo cual Ben Gurión, uno de los líderes del sionismo, como tenéis ahí en la imagen, proclama el Estado de Israel en 1948. Lo proclama en lo que antiguamente había sido Palestina, ocupando gran parte de Palestina. Claro, ¿qué ocurre? Que los países árabes no están dispuestos a reconocer este Estado creado de la nada y ante esto comienza la primera guerra árabe-israelí en 1948. La primera guerra árabe-israelí del 48 al 49 se inicia pues eso, con el no reconocimiento de los países árabes como Egipto, como Siria, etcétera, que defienden los derechos de Palestina. Y Israel lo que ocurre es que al tener ahora el apoyo del bloque capitalista y en concreto de los Estados Unidos, logra vencer sin grandes dificultades, reafirmar su dominio sobre Palestina e incluso ampliarlo, como luego veréis en los mapas, ¿vale? Logra ampliar la zona que originalmente controlaba israelí, ¿vale? Con lo cual, si en un primer momento podría haber sido la antigua Palestina, haber quedado repartido en 50-50 prácticamente entre Israel y Palestina, ahora Israel ocupaba más territorios aún. Después, con el conflicto de Suez que hemos explicado antes, con Nasser, cuando Nasser ocupa el canal de Suez, que está cercano además en la península de Sinaí, el Suez, están cerca de Israel, pues la respuesta, como hemos visto, es que los británicos y franceses envían tropas para recuperar Suez y Israel se apunta y ataca también, aprovecha para atacar a su gran enemigo en ese momento, que es Egipto, el Egipto de Nasser, aunque se ve obligado a retirar las tropas, como hemos visto, por la presión internacional, ¿no? Sin embargo, este conflicto empeora aún más las relaciones entre Egipto e Israel y en general entre los países árabes e Israel, ¿vale? El siguiente conflicto vendrá en la llamada Guerra de los 6 días, en 1967, en la que, bueno, Guerra de los 6 días porque Israel hace un despliegue militar enorme en el que derrota con gran rapidez tanto a los ejércitos de Egipto, de Siria, de Jordania
por supuesto, a la resistencia palestina, ampliando su zona de dominio, ¿no? Ocupando pues la zona de Cisjordania, ¿no? Los altos del Golán, en fin, va ocupando diferentes territorios que arrebata a sus contendientes, ¿no? Llega incluso a ocupar la península del Sinaí en Egipto, aunque finalmente tendrá que devolverla. ¿Qué pasa? Que después de esta guerra de los 6 días, Israel muestra que es la gran potencia militar en Oriente Medio, y eso se debe en buena medida al apoyo que tiene Estados Unidos. Con lo cual, el clima entre los países árabes e Israel es cada vez peor, y los países árabes cuentan con un gran activo, que es el control de buena parte de los recursos petrolíferos. Así que se empieza a plantear la idea de defender, digamos, de hacer valer su peso estratégico a partir del control del petróleo. Y ahí se crea la OPEP, la Organización de los Países Emisores de Petróleo, formada por Arabia Saudí, por Irak, en fin, por muchos países que se han ido sumando. Ya a día de hoy también la forman países que no necesariamente son de Oriente Medio, pero que en ese momento sirvió para presionar a Occidente, diciendo, bueno, si vais a dejar a Israel hacer lo que quiera, nosotros vamos a atacar donde más duele, ¿no? Con el petróleo. Y eso es exactamente lo que pasó en el año 73 con la llamada guerra del Yom Kippur, cuando Israel ataca de nuevo a Egipto y Siria, los derrota sin ningún problema, como había ocurrido en la guerra de los 6 días, pero ahora los países de la OPEP, ¿vale? Arabia Saudí, Egipto, etcétera, deciden contraatacar iniciando un desembarco a Occidente. Como Occidente ha estado apoyando hasta ese momento a Israel, dice, pues como lo habéis dejado hacer lo que quiera, nosotros ahora vamos a cortar el grifo y vamos a dejar de vender petróleo a Occidente. Esto desencadenó una crisis brutal, que fue la crisis de 1973, la crisis del petróleo, en la que de repente subió enormemente el precio del crudo, y claro, se dieron cuenta cómo la economía norteamericana, europea, etcétera, dependía mucho de esos recursos petrolíferos que ellos no producían, que tenían que comprar a los países árabes. ¿Qué ocurre? Pues que a partir de estos momentos Estados Unidos se ve obligado a buscar una solución que contente a ambos, tanto a los países árabes como a Israel, intentar mediar en la situación para resolver el conflicto árabe-israelí. Así que en los años 70 empezará a solucionarse este conflicto, que ya digo que sigue existiendo en la actualidad. ¿Qué ocurre? En 1978, tras varias negociaciones previas en las que Egipto reconoció por primera vez a Israel como Estado, Israel, pues ya digo, abandonó la península de Sinaí, devolvió ciertos territorios que había ocupado, pues en los acuerdos de Camp David en Estados Unidos, se soluciona parcialmente el conflicto árabe-israelí cuando Egipto, Siria, etcétera, reconocen el Estado de Israel, pero sigue pendiente la cuestión palestina, y es que Israel, tanto que Estado, sigue dominando gran parte de Palestina. Y ya desde antes se había creado la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Yasser Arafat, que se convirtió casi en la voz del pueblo palestino, y que con el tiempo acabó optando por actos incluso terroristas contra el Estado de Israel, que consideraba un Estado que ocupaba sus territorios que legítimamente le correspondían, y parte de razón no le faltaba, ¿no? Israel respondió ante los ataques de la OLP con envíos del ejército, de las fuerzas armadas a las zonas palestinas, campando a sus anchas prácticamente el ejército israelí, como hemos visto frecuentemente, ¿no? En Cisjordania, en Gaza, etcétera, e incluso en el Líbano, que era un estado aparte, pero en el que se refugiaron muchos palestinos desde la década de los 60, 70. Y ante esa situación, viendo que las fuerzas de la OLP no podían resistir ante el ejército israelí, y que podía acampar por sus anchas sin que la comunidad internacional apenas protestara o lo hiciera con la boca chica, pues en los años 80 surge la Intifada. La Intifada es la lucha armada de la población palestina contra el ejército israelí, que comenzó ya digo, en los años 80, y fue respondida con una gran represión por las autoridades israelíes, ¿no? Y eso hace que, bueno, que el conflicto sea muy recurrente y siga abierto a día de hoy. E incluso se han creado grupos, también surgió más adelante Hamas, que es un grupo a favor de la independencia de Palestina, pero mezclando elementos integristas islámicos, ¿no? Es decir, yihadista, pues con reivindicaciones
como las que hace la OLP, que ha abandonado la lucha armada, ¿no? Con Yasser Arafat la abandonó. O sea que hay todo tipo de elementos y es muy complicada la situación, ¿no? Y ha habido un recrudecimiento pues en momentos puntuales, como por ejemplo, quizá el último importante fue en 2014, que a vosotros os pillaría pequeños, pero no sé si recordaréis que en 2014, ese verano, hubo toda una serie de ataques israelíes a los territorios de Gaza, de Cisjordania, etcétera. O sea que la cuestión palestina sigue sin estar resuelta, a pesar de que en los años 90 se avanzó mucho en el tema con la cumbre de Madrid y con otros con otra serie de acuerdos que se firmaron en los que se parecía que sí que iba a haber un reconocimiento oficial del Estado palestino. Pues Palestina ha quedado ahí un poco en el aire y la verdad es que Israel en la práctica tiene capacidad para dirigir la cuestión como quiera, ¿no? Y que no se ha pacificado en absoluto, ¿vale? Y con esto acabaríamos el tema 14, ¿vale? Un saludo. Ah, bueno, ahí tenéis, que no lo he comentado, los mapas, si queréis echarle un vistazo, cómo fue evolucionando el Estado de Israel. En naranja veis las zonas de mayoría judía y en verde las zonas controladas por los palestinos. Veis como antes del 46 pues eran muy pocos las regiones controladas por los judíos. En el 47, con el plan de la ONU, se dividió el territorio prácticamente a mitad entre Israel y Palestina. Después de la guerra del 48-49, Israel aumentó mucho su territorio, dejando solamente esas zonas de Gaza y de Cisjordania que veis ahí, y Jerusalén medio dividida. Y en la situación en 2010, como veis, es que incluso muchos de los territorios de Cisjordania, incluso en la franja de Gaza, habían dejado de ser parte del frente palestino y habían pasado al Estado israelí, ¿no? Que cada vez va asumiendo más territorio. Ahora sí que lo dejamos. Un saludo.